El olor a muerte es imposible de olvidar. Y no me refiero al olor de un cadáver fresco, que yace luego de que cesan las funciones vitales, sino más bien a ese que aparece a medida que se instala la descomposición. Nauseabundo, rancio, dulce y desde luego repugnante. Olores que son producidos por la cadaverina y la putrescina, y que para los expertos resultan de la descomposición de los ácidos grasos y los aminoácidos de nuestro cuerpo. Exactamente este aroma fue el que inundó los alrededores de la urbanización La Arboleda, ubicada a 55 kilómetros de Madrid y 3 de Pios, el pueblo más cercano. Este olor sería el último grito de ayuda de Yanaina, Marcos y sus dos pequeños hijos, de 1 y 3 años de edad. Fue la noche del 17 de septiembre de 2016 cuando dos vigilantes de la urbanización La Arboleda se acercaron al domicilio 594 del que emanaba un olor característico a descomposición y del que muchas veces los vecinos se quejaron por ser penetrante y nauseabundo. Al mirar por la ventana, los vigilantes se percataron de que dentro del domicilio se encontraban 4 bolsas de basura rodeadas por un líquido verduzco y espeso. Debido a este sospechoso hallazgo, los vigilantes decidieron llamar a la policía, quienes se apersonaron enseguida acordonando el lugar para luego investigar qué era lo que realmente se encontraba allí dentro. Al abrir una de las bolsas, se pudieron dar cuenta de que el olor emanaba de los restos de un número aún desconocido de cadáveres humanos que fueron seccionados, metidos en bolsas negras y reforzados con cinta de embalar. El nivel de descomposición era tal que no se podía dilucidar con exactitud si se trataba de un hombre o de una mujer y de si el cuerpo estaba completo o le faltaban partes. Todo parecía indicar que no se trataba de ciudadanos españoles, en vista de que se encontraron pasaportes con el escudo de Brasil en su portada, pasaportes que pertenecían a dos inocentes criaturas de 1 y 3 años de edad, David Américo Campos Nogueira y María Carolina Campos Nogueira respectivamente, así como sus dos padres, Yanaina Santos Américo de 39 años y Marcos Campo Nogueira de 40 años. Al principio, y ante la falta de pruebas, se pensaba que semejante atrocidad había sido producto de un sicariato y que las víctimas, por alguna razón que aún desconocían, se habían mudado desde Brasil a España. El 19 de septiembre del mismo año salieron a la luz algunos detalles de la autopsia que se le realizaron a los 4 cadáveres. De los 4, solo el hombre tenía signos de haberse defendido. Parecía que el asesino se había ensañado con él. El cuerpo presentó 17 heridas punzocortantes, 14 de ellas en la zona cervical y el resto en las manos. La madre y las criaturas no presentaron signos de defensa. Las 4 víctimas fueron brutalmente degolladas. Y como es característico de las investigaciones criminales, comenzaron a realizar un interrogatorio minucioso a familiares y amigos, iniciando con los que más solían compartir. Este era el caso del dueño de la inmobiliaria de Pios, quien atestiguó que Marcos, la víctima masculina, le había quedado debiendo un dinero de la fianza y que al momento de firmar el contrato se notaba ansioso, como si éste tuviera apuros en mudarse a este lugar. Se conoció además que esta no era la única deuda que Marcos tenía. Al dueño de la propiedad se le debían 1.300 euros del mes de agosto y septiembre. En su momento, le escribió a Marcos para reclamar por los meses atrasados y obtuvo una respuesta un tanto inusual. Marcos respondió con un español fluido y normal, completamente distinto al que solía utilizar en sus conversaciones telefónicas. A simple vista, los oficiales se dieron cuenta de que la persona que escribía los últimos mensajes no era el mismo Marcos, y más sospechoso aún, era que la fecha de estos mensajes era posterior a la fecha que se había establecido la muerte de la familia Nogueira. El vigilante de la urbanización relató que los vio por primera vez el 9 de julio del 2016, cuando recién se mudaban al 594, y que desde aquel día siempre veía a Marcos comportarse de manera extraña, caminando con sombrero y con la cabeza agachada como si alguien los estuviera siguiendo. Gracias a los testigos, se pudo conocer que las deudas de Marcos ascendían más allá de los 1.300 euros de alquiler. Constantemente le pedía dinero prestado a sus compañeros de trabajo. Debía además 10.000 euros que solicitó al banco para montar una cafetería que fracasó y cerró a los 11 meses, los 2 meses sin pagar del chalet y quién sabe cuántas deudas más que aún no se conocían. Los familiares de Marcos lo describieron como afable, confiado, creyente, algo mujeriego y poco ahorrador. El hermano dijo que no bebía, no fumaba y mucho menos se drogaba.
Por su parte, los compañeros de trabajo lo describieron como una persona tranquila, puntual y que nunca jamás dio problemas. Textualmente citaron que era muy familiar, tanto así que de vez en cuando se llevaba a su sobrino para que estuviese en el local. Y fue justo en este momento en el que la investigación se preparaba para dar un giro inesperado, momento en el que se mencionó a un supuesto sobrino del que no se sabía antes. Por suerte, la misma persona que lo mencionó estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades en su descripción. Dijo que era un joven alto, blanco y simpático, de unos 20 años, que según contó, había abandonado sus estudios en Brasil para mudarse a España y convertirse en un futbolista profesional. Por esta razón, se habría mudado con sus tíos. Sin ninguna duda tendrían que localizar a este sujeto del que hablaban. Ahora sabían que existía una persona que vivía con la familia y que probablemente se trataba del propio asesino. De hecho, era aún más sospechoso que luego de la muerte de sus parientes y de que la noticia estuviese en todas las televisoras de España, este sobrino no hubiese dado nunca la cara. Tras la declaración del jefe de Marcos, precisó que era un trabajador ejemplar y que en una sola ocasión le pidió explicaciones tras darse cuenta de un extraño cambio de actitud. Y en ese momento recordó que Marcos le había dicho que estaba desquiciado porque sospechaba que su mujer le estaba siendo infiel con su sobrino. La obsesión fue tal que un día le pidió permiso para faltar al trabajo y sorprender en la cama a su esposa y a su sobrino. Se pudo conocer por la primera persona que les alquiló un piso por primera vez en España en el 2015 que un año después se mudaron sin dejar rastro, dejando atrás solo las llaves de la vivienda y a un sobrino, dando a entender que no lo querían cerca de la familia. Confesó que había sido el mismo Patrick quien le había dicho que se habían mudado y que Marcos volvería por su maleta, pero no fue así. Marcos nunca volvió. A los días la historia se repitió, pero en este caso fue Patrick quien se marchó. Dejó las llaves y una nota. En la nota decía que se marchaba a un hotel. Desde entonces no volvió a saber de ninguno. En una conversación que tuvo con Yanaina, esta le comentó que Patrick deseaba cumplir su sueño y convertirse en un jugador de fútbol profesional, por lo que abandonó sus estudios de Derecho, vendió el automóvil que tenía en Brasil a mitad de precio con el objetivo de poder viajar a Europa y poder costear sus gastos. Pagó una suma de 1.200 euros impulsada por la falsa promesa de firmar un contrato profesional, suma por la que fue estafado en Portugal y que por esta razón Patrick habría decidido que la única opción que le quedaba era irse a vivir con su tío Marcos e intentar alcanzar sus sueños desde allí, y que al no tener suficiente dinero se iba a quedar en la habitación que sobraba en su piso. Los padres de Yanaina contaron que nunca habían querido a Patrick cerca de los suyos. Dijeron además que Patrick ya tenía antecedentes violentos, que en el año 2013 había apuñalado a su profesor sin ninguna razón aparente. En aquel momento solo tenía 16 años. La secuencia de imágenes están en muy mala calidad. Sin embargo, mirando con detenimiento se puede observar lo ocurrido. A pesar de que las puñaladas eran profundas, el profesor logró sobrevivir. Como Patrick en ese momento aún era menor de edad, solo obtuvo como castigo 45 días en un centro de menores en la ciudad brasileña de Altamira. El 20 de septiembre se notificó al juez el nombre completo de quien pasaba a ser, desde ese momento, el sospechoso principal del caso, François Patrick Nogueira Gouveia. Aunque esa misma noche, el joven tomó un vuelo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid con destino a Río de Janeiro. Viaje que sería confirmado por el propio hermano de Marcos, quien le indicó a los oficiales sin saber que Patrick había pasado a ser el sospechoso principal del asesinato que justo acababa de llegar a Brasil. Les comentó que se había ido por miedo y que estaba muy afectado por la situación. Una de las compañeras del piso al que Patrick se mudó por segunda vez le comentó a los oficiales que se habría mudado para el 10 de julio del 2016 y que se había mudado porque su tío con el que vivía lo había dejado solo, pero que solo vivió allí hasta el 20 de septiembre, el día en el que se fue sin avisar. Realmente poco importaba cuánto había limpiado Patrick. Los agentes llegarían un tiempo más tarde a peinar la zona en busca de pruebas incriminatorias. En este punto, los expertos no dudaban que Patrick había estado en el chalet 594 de la calle Sauces el 17 de agosto entre las 15:55 y las 6:57 del siguiente día. También sabían que se había conectado 12 veces a la red, que jamás apagó las luces sino hasta 3 horas antes de irse,
que había tomado un bus de la línea 271 que lo llevaría al piso donde vivía y ese día anterior lo tomaría a la 1 de la tarde para trasladarse a Pios. La última llamada la realizó el 20 de septiembre para pedir un taxi que lo llevaría desde su piso en Henares hasta la estación de tren en Alcalá. Fue allí cuando inició su huida del país, subiendo las escaleras mecánicas de La Atocha, pagando en el Terminal 2 de Barajas y finalmente subiendo a la puerta de embarque. El 5 de octubre del 2016, la prueba de ADN confirmó la presencia de Patrick en la escena del crimen. Las muestras fueron recogidas de una cuchilla de afeitar que estaba en su piso de Henares. Esta muestra coincidía con restos biológicos hallados en la cocina del 594, en un envase de detergente, en un cuchillo y en el nudo de la bolsa de basura. En este punto, solo quedaba pedirle a las autoridades brasileras, por orden de un juez, que devolvieran a Patrick a España para llevar a cabo el interrogatorio y el arresto del mismo. François Patrick está en Brasil. Son las autoridades brasileñas las que ahora procederán a su detención. La familia de Patrick llegó a un acuerdo y lo convencieron de que debía volver a España y aportar una declaración. Sin ninguna planificación ni supervisión policial, el 19 de octubre Patrick estaba de vuelta en Madrid. Un mes después de emprender su huida, a 32 días de haber hallado las bolsas y 63 días después del crimen. Su aterrizaje quedó registrado a las 13:20 del 19 de octubre de 2016. Sus primeras palabras fueron, aunque no quedaron grabadas: "Vengo a dar la cara como un hombre, que es lo que me ha pedido mi padre". La hora de inicio de la primera declaración fue el 20 de octubre del 2016. Patrick mostraba demasiadas lagunas mentales, lagunas que dejaban huecos sin tapar en la declaración. Delimitaba con delicadeza lo que decía. Se recordaba de la vestimenta que llevaba ese día, de dónde había comprado las cosas donde metería a los fallecidos, pero no cómo había apuñaleado a las víctimas. Parece que la única pregunta que lo agarró por sorpresa fue cuando le preguntaron si había tenido una relación sentimental con Yanaina, a la cual respondió con un no rotundo. Se recuerda a sí mismo en su apartamento de Henares, lavando las prendas que usó en el asesinato, las sábanas en las que durmió esa noche y pintando la habitación porque, según él, quería dejar todo en perfecto estado. Impactaba que en toda la declaración no mostraba ni un solo gesto de angustia, ni una sola sonrisa, ni mucho menos nervioso. Se prestó colaborador pese a sus lagunas mentales. Los propios policías le preguntaron si padecía de alguna enfermedad mental, por la que él contestó que no. Es de aclarar que el mismo Patrick habría entregado su teléfono celular a las autoridades españolas. Pero en el teléfono no había nada incriminatorio, estaba completamente vacío. De lo que no se percató es que toda la información, incluyendo conversaciones de WhatsApp, fotografías e incluso las búsquedas en Google, estaban intactas. Las autoridades españolas sabían que este material era crucial y relataba cómo había actuado el asesino antes, durante y después del asesinato. Entre las búsquedas estaban cómo matar a una persona en 3 segundos, homicidio de Pios, Arboleda, brasileños muertos. Y esto sin hablar de las conversaciones que tuvo con su colaborador desde la distancia, su mejor amigo Marvin Enríquez. Hagamos un paréntesis y hablemos de Marvin Enríquez Correira, íntimo amigo de Patrick, quien el 17 de agosto de 2016, a las 11:12 de la noche en Brasil, las 4 de la madrugada de España, escribió un tuit que luego se descubriría lo que conllevaba el mensaje. Hoy ha ocurrido una locura que jamás podré contar a nadie. Sin saber que la terminó contando sin querer y sin saber además que en ese mismo instante se estaba mostrando como colaborador. En la misma declaración de Marvin, se le preguntó sobre una fotografía que estaba en el teléfono. En ella se ve a Patrick posando, mientras alza un colgante de madera que lleva en el cuello. Luego se enteraron que esta misma fotografía había sido enviada a Marvin advirtiendo que se preparaba para atacar a la siguiente víctima, su tío Marcos. Posterior a la primera declaración de Patrick, le sugirieron llevarlo al lugar de los hechos y que fuera él en conjunto con unos oficiales quienes hicieran pasar por las víctimas para recrear lo que había sucedido aquel día, por lo cual él accedió. En aquel lugar, el olor a muerte seguía intacto. Las marcas de sangre que estaban en todas partes y que el mismo Patrick intentó borrar, se veían de color morado debido al luminol que utilizaron los policías. Nadie había tocado nada. Y estuvisteis aquí sentados y los niños estaban por ahí. ¿Cuánto tiempo te recuerdas que sí? ¿Te recuerdas en qué silla te sentaste tú?
Los niños entonces estaban por aquí jugando y Aún estaban 2 pedazos de pizza en el horno de la cocina que el mismo Patrick habría llevado ese día para compartir. Comió con Yanaina y sus primos, puesto que Marcos estaba trabajando fuera. ¿Esa es la que tú trajiste? Y la metiste ahí para que no se enfriase o para calentarla, porque venía hecha, ¿no? Recuerdo a Naina, yo ahí, y bueno, yo salí con los platos fuera. Me gustaría que nos contara si la idea con la que ella venía de hacerles daño la tenía cuando estaba, por ejemplo, comiendo la pizza fuera en la terraza. Tenía compradas las cosas antes, entonces creo que sí. Y en el momento en el que estaba a lo mejor con Janaina y los niños, ¿le estaba rondando por la cabeza un poco la idea de hacerles daño? No sé. Eso no sabe. ¿Qué pasaba en mi cabeza, no? Una cosa importante, ¿cómo pasó cuando ya... O sea, pasasteis a los platos, pero cuando luego ya pasó Janaina, ¿eso qué pasó primero? ¿Janaina o pasaste tú? Vale, pasamos. Pasa para que no lo de adentro. Posteriormente, se dirigió al salón donde estaban sus 2 primos pequeños, los cuales presenciaron el asesinato de Yanaina y, al igual que a su madre, les rasgó el cuello. Una vez terminada la comida, mientras Yanaina limpiaba los platos en la cocina del chalet, Patrick la apuñaló en el cuello y la dejó desangrándose hasta morir. Ella estaba lavando los platos, ¿en algún momento tú recuerdas cuando sacaste el cuchillo? ¿En qué momento fue? No sé que hablaba conmigo, miraba a mí, pero limpiando las cosas. Y bueno, hablábamos así. No sé, la última imagen soy yo conversando con ella y normal. ¿Tú te acuerdas tú de mirarte en la mano y tener el cuchillo en la mano? ¿O recuerdas en ese momento donde tenías el cuchillo? No, porque no es como una película, ¿sabes? Mientras esperaba que su tío Marcos regresara de trabajar, limpió la casa para que no quedase rastro de su presencia. Descuartizó los cadáveres y los metió en bolsas de basura. Y como estaba muy oscuro, me pongo arriba y... Sí. La última idea que yo tengo es aquí. Que yo encender la luz y yo viera en su cara. ¿Pero tú le veías la cara? No. No. ¿Y estaba sangrando? ¿Estaba con sangre? Sí, solo sangre, todo eso. Todo eso era sangre, ¿no? Vale. ¿Y luego qué recuerdas a partir de ahí? ¿Le cogiste? ¿Le apartaste? Nada más, sí. Si abrimos el salón, por favor. ¿Y recuerdas si las llevaste aquí? La última imagen que yo tengo son las bolsas aquí. Cuando te fuiste, lo único que recuerdas son las bolsas aquí. Pero no recuerdas cómo pudiste traer aquí a los fallecidos, ni qué hiciste con ellos, cómo acabaron las bolsas. ¿Estas bolsas es las que compraste en el recorrido? Sí, eso. Y no recuerdas cómo lo metiste a las bolsas ni nada. Patrick consumó su último asesinato con su tío Marcos, el cual regresaba de trabajar de un restaurante en Torrejón de Ardoz. Todo esto mientras chateaba con su amigo Marvin y le contaba los hechos. Nuevamente descuartizó el cadáver de su tío y lo metió en otra bolsa de basura. Luego se dispuso a limpiar la casa. Una vez consumado el cuádruple asesinato, se quedó a dormir en el chalet donde su familia yacía muerta y a la mañana siguiente regresó en autobús a Alcalá de Henares para jugar al fútbol como si nada. En total pasaron 2 años y 5 días, desde el día en el que Patrick habría sido detenido hasta el día en el que se sentó a dar su primera declaración. El mismo día que marca el inicio de una causa judicial. Se pone a fregar los platos y está de frente al fregadero, nos lo ha dicho él. Y él está situado a un lado.
Y cuando Janaina está fregando los platos, ocupada y con las manos utilizadas, saca su navaja esa que se había comprado días antes y le corta el cuello. Janaina no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Primero, porque es un ataque por sorpresa. Segundo, porque no se lo espera de un familiar. Tercero, porque no está armada. Hay unos WhatsApps que se han hablado mucho en los escritos de acusación, donde el acusado, mientras va cometiendo estos hechos, los va mandando a un amigo suyo de Brasil, Marvin. Y en esos WhatsApps él le va narrando lo que va haciendo y va incluyendo fotografías que ustedes las van a poder ver y van a poder ver los mensajes de los WhatsApps. Son terroríficos. Son terroríficas las fotos y son terroríficos, si me apuran, más que las fotos, los comentarios, porque él efectivamente de una forma jocosa, cómica, narra episodios como qué risa, los niños no corren cuando les voy a matar. Los niños se agarran entre sí cuando les voy a matar. En dicha sesión, se pudo concluir que a pesar del examen psicológico que se le realizó a Patrick minuciosamente, este estuvo en sus cabales cuando realizó dichos hechos y que pudo haber elegido qué hacer, ya que distinguía perfectamente el bien del mal. La conclusión, después de todo el estudio que realizamos, es que él conoce perfectamente, tenía una capacidad total tanto en el conocimiento como en la volición, en ambos factores. En ningún caso se vio a Feria afectada, ni ese conocer ni ese querer, ni las consecuencias de ese acto. Nosotros lo que decimos es que no tiene limitada la capacidad ni de conocer ni de comprender, ni de actuar conforme a esa comprensión. Nosotros concluimos que presenta rasgos psicopáticos, están claramente definidos y descritos a lo largo de todo el informe. No se valoró que hubiera una alteración en la memoria ni a largo plazo ni a corto plazo en ningún otro factor. Simplemente parecía que respondía más bien a un deseo de no aportar cierta información. Patrick se enfrentó a juicio en el otoño del 2018, la semana del 24 al 31 de octubre. La defensa se centró que la Guardia Civil mentía por negar la colaboración del brasileño. También hicieron hincapié alegando que Patrick no estaba bien de la cabeza. Era un cerebro anómalo que lo habría llevado a asesinar a sus tíos y primos, así como también a atacar a su profesor años atrás. Pero para este punto, Patrick ya había sido examinado por psicólogos y psiquiatras, quienes descartaron cualquier patología. El 4 de noviembre de 2018, el jurado decidió que Patrick Nogueira era el responsable de aquellos 4 asesinatos. Fue condenado a 3 penas de prisión permanentes revisables. Patrick cumplirá como mínimo 30 años de prisión. Condeno al acusado, Patrick, como autor responsable de, primero, un delito de asesinato con alevosía del artículo 139.1 primero, en relación con la muerte de Janaina, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 25 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena. Patrick dio muerte a Janaina en presencia de sus 2 hijos, María Carolina y David, aumentando con ello de forma deliberada, consciente e innecesaria el sufrimiento de los niños, que gritaron, se abrazaron y quedaron paralizados por el miedo. Cuando Marcos regresó a casa en hora no determinada, pero alrededor de las 21 horas, su sobrino Patrick, con ánimo de acabar con su vida, le propinó 14 cortes en el cuello con el cuchillo navaja, que provocaron su muerte por shock hipovolémico. Patrick apuñaló en el cuello a su tía cuando estaba desprevenida, fregando los platos, de forma sorpresiva, sin que ella pudiera oponer defensa eficaz alguna. Seguidamente, Patrick se dirigió a María Carolina, con la intención de acabar con su vida, a quien, con el mismo cuchillo navaja, dio un corte en el cuello que le causó una herida que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico, sin que la menor pudiera oponer defensa eficaz alguna. Pues, Patrick clavó el mismo cuchillo navaja en el cuello de David, con la intención de acabar con su vida, causándole 3 heridas en la cara lateral derecha del cuello. Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaina y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera.
Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más cómo cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciona. Concluyendo con las palabras de la abogada defensora de Patrick, quien condenó este veredicto como una barbaridad jurídica. Recuerda que si este caso te ha parecido interesante y quieres seguir viendo más contenido como este, considera suscribirte. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo caso.